Vamos ahora con don Marcelo Ebrard, quien es jefe de gobierno del Distrito Federal, participante también en este foro sobre reforma energética o petrolera o modernización de Pemex en el patio del Senado de la República. Señor jefe de gobierno, como siempre, me da mucho gusto saludarlo. Igualmente, muy buenos días, Oscar Mario. Licenciado, bueno, pues dicen los diarios hoy que usted se llevó la tarde, que salió en hombros, pero pues muchos no están de acuerdo en la realización de esta consulta ciudadana sobre la reforma para el próximo 27 de julio, 5 días después de que concluya esta serie de debates. Sí, bueno, lo que yo planteé el día de ayer es lo siguiente. Bueno, primero, todos estamos de acuerdo en que tenemos que hacer cambios en petróleos mexicanos, nada más que no, en lo que no estamos de acuerdo es en cómo hacerlo. Petróleos mexicanos y la industria petrolera hoy de México es responsable de más o menos el 40% del total de los ingresos nacionales. En resumen, estamos hablando de un tema de la mayor importancia, muy trascendente para el futuro del país. En consecuencia, les decía yo, si todos estamos de acuerdo en que es muy importante, o lo más importante, lo que tenemos que resolver como país, procedamos a consultar a la población, como se hace en otras democracias avanzadas del mundo, como son las europeas. Por ejemplo, hace poco que hicieron su referéndum, consulta, sobre el cambio de la moneda al euro, por ejemplo. Es decir, que cuando hay una decisión tan importante que tomar en una democracia, conviene, es importante que el pueblo sea directamente consultado. Y que, en consecuencia, punto número 3, yo proponía que una vez terminado el foro, que actualmente se está llevando a cabo por el Senado de la República, que entiendo que será alrededor del 22 de julio que terminen sus foros, que entonces se consulte a la población el día 27 de julio, porque tampoco se trata de posponerlo ni de dilatar las fechas, se trata de que el pueblo opine, que los ciudadanos opinen si se debe hacer el cambio en el sentido de que deje de ser propiedad exclusiva de la nación o no. Y para ello, decía yo, hay dos métodos posibles, Oscar Mario. Uno es que el Ejecutivo Federal, de acuerdo a la Constitución, el artículo 26 constitucional, digamos, organice esa consulta a nivel nacional, que podría hacerlo, o bien, si este no es el caso, pues que lo hagamos las entidades federativas, dado que la inmensa mayoría de las entidades federativas tienen en su Constitución y sus leyes esa posibilidad, y por consiguiente propuse que el Distrito Federal realizaría esta consulta el día 27 de julio. Vamos a solicitarle al Instituto Electoral del Distrito Federal que hagan, pues que organicen, que ellos conduzcan esta consulta, y también vamos a solicitar la participación del Observatorio Ciudadano para el efecto de formular la pregunta, que es muy importante cómo se formula, para que todo el mundo esté conforme con que realmente sea lo que se quiere preguntar. Y ya el día de ayer, en la tarde, y supongo que hoy en la mañana también, vamos a tener contacto, o hemos tenido contacto con otros gobiernos de otras entidades federativas y de otras ciudades importantes del país que están interesados y por lo tanto, pues vamos a tratar de coordinar los esfuerzos para que esta consulta salga bien y efectivamente a la población se le pueda pedir su opinión sobre un tema tan importante. Petróleos Mexicanos es propiedad de todos los mexicanos, es el 40% de los ingresos del sector público federal y es el activo más importante que tenemos, entonces sí conviene preguntarle a las personas cuál es su opinión. Ese es en esencia lo que dije el día de ayer. Bien, el grupo de economistas y asociados, a través de una encuesta, señala que el 74% de los consultados dicen sí debemos de ir a una consulta popular. Pero lo que usted dice, don Marcelo Ebrard, ¿cómo se estructura la pregunta? Yo creo que ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo se estructura la pregunta? Porque es mucha la información y hay que tenerla bien digerida y bien entendida, ¿no? Sí, bueno, nosotros vamos a invitar al Observatorio Ciudadano para que formule la pregunta. Este observatorio, en el caso de la Ciudad de México, fue el que nos ayudó hace un año para realizar la consulta verde. Y está compuesto por instituciones nacionales muy serias, ¿no? Las universidades más importantes del país. Entonces a ellos les vamos a solicitar que nos hagan favor de
formular la pregunta que se haría, de manera que yo esperaría que por ese conducto tengamos una pregunta clara, digamos, sin ningún tipo de parcialidad, y que efectivamente le permita a los ciudadanos tener claro qué es lo que se está preguntando. Bueno, ¿y estaría usted de acuerdo, licenciado Ebrard, en que pues debe de ser parejo lo que se regrese a las entidades, no solo más a quienes contribuyan con la riqueza petrolera, algo que también le formulábamos al gobernador de Veracruz? Sí, bueno, hay un problema serio en la distribución, en la manera en que se usan los excedentes o los ingresos petroleros excedentes. Por ejemplo, yo decía el día de ayer que en los últimos años, particularmente del 2004 a la fecha, México ha tenido el ingreso más importante de su historia por razón del petróleo, es decir, con precios, como todos sabemos, altísimos, y que el destino principal, hasta donde se tiene información, fue gasto corriente y pasivos del sector público federal. Y a los estados, más o menos su participación oscila alrededor del 10%, de acuerdo a las cifras oficiales, que deben ser destinados a infraestructura. Entonces hay un tema importante ahí que nos tenemos que poner de acuerdo en cómo se usan esos recursos, porque, por ejemplo, ahora se nos dice Pemex no tiene refinerías, bueno, porque no las hemos hecho, pero dinero ha habido en los últimos años para poder haber ya iniciado alguna de ellas. Es decir, hay que ponernos de acuerdo en nuevas reglas para garantizar que el destino de esos recursos sea el que efectivamente se necesita, particularmente en el caso de los estados y también, diría yo, de los municipios, que solo reciben alrededor del 2% de esos recursos, de acuerdo a los informes de gasto público federal. Y algo que usted ha impulsado mucho aquí en el gobierno del Distrito Federal, también que las chicas y las medianas puedan participar, ¿no?, en la nueva estructura, cualquiera que vaya a ser. Sí, por supuesto. Sí, yo estoy de acuerdo. No podría hacerse una distribución de esos recursos solo para unos estados. Tendrá que llegarse a un acuerdo para que sea una cosa justa y que efectivamente se utilice en infraestructura y programas que a todos nos interesan. Bueno, tenemos un minutito para no aprovecharnos más de su tiempo antes de ir a una pausa. Entonces, el día 27 se llevará a cabo esta consulta o ¿qué sería? ¿Referéndum en 27 de julio? El día 27 de julio lo que haríamos es la consulta, que quiere decir que las personas puedan asistir, todos los ciudadanos, a manifestar libremente su opinión sobre esta reforma que está en discusión. Eso será el día 27 de julio y estamos muy atentos para coordinarnos con otras ciudades del país que ya nos hicieron saber su interés en participar en esta consulta. Y unos segunditos, hoy interesante, hoy lanza su gobierno la licitación para construir las supervías, ¿no? La sí, que va del poniente a Insurgentes y la que va del poniente al sur. Sí, efectivamente ya estamos muy avanzados, es el túnel que va a unir Santa Fe con, cuando menos hasta el circuito interior, un poco adelante el Auditorio Nacional, y la segunda, que es conectar los puentes de Los Poetas hasta Luis Cabrera para terminar su trazo originalmente diseñado y tenga todo el rendimiento que queremos que tenga. Y evitar los cuellos de botella, ¿no? Sí, es que toda esa zona está verdaderamente en un problema muy serio de conectividad, de tránsito. Entonces sí, ya está la licitación y estaremos iniciando, si todo sale bien, que sí lo espero, para el mes de noviembre aproximadamente de este año. Señor licenciado, siempre es un gusto platicar con usted y le aprecio su tiempo. Lo mismo digo, mucho gusto saludarlo. Gracias, fue don Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal.